Eh, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Justin José Tirado Rivera y hoy les vengo a hablar sobre el tren anterior de los equinos, pero lo vamos a comparar con el de los bovinos y de los caninos. Bueno, el tren posterior está constituido por primero que todo tenemos la escápula, después sigue el húmero, después del húmero tenemos el radio y ulma, después tenemos el carpo, metacarpo y sigue la falange. Bueno, de lo primero que le vamos a hablar es de la escápula. La escápula es un hueso aplanado de contorno triangular cuya base se encuentra dirigida dorsalmente. Al conjunto de la escápula de los animales vivos, o sea, que no estén muertos ni nada, se le denomina cinturón escapular. Este cinturón escapular forma la espalda del animal, o sea, el lado derecho de la escápula y el lado izquierdo forman lo que vendría siendo la espalda del animal y se ubica lateralmente sobre la pared del tórax anterior. Bueno, la cara lateral de la escápula se encuentra constituida tenemos la espina de la escápula, tenemos la tuberosidad espinal de la escápula, las fosas supraespinosas, la fosa infraespinosa, la apófisis imata o unciforme, tenemos también la apófisis suprahamata y en la cara costal tenemos la cara serrata y la fosa subescapular. También tenemos que en los bordes está el borde dorsal, el borde craneal y el borde caudal. Y en los ángulos tenemos en los ángulos craneales, caudales y ventrales. Y en esto encontramos el cuello de la escápula, la cavidad glenoidea, la escotadura glenoidea, la cobertura supraglenoidea y la apófisis caracoides. Bueno, entonces aquí en esta parte encontramos la diferencia entre lo que vendría siendo la escápula del bovino, la del equino y la del canino. Entonces encontramos que en la del bovino presenta la fosa supraespinosa, la fosa supraespinosa se presenta de mayor tamaño que la infraespinosa. En los equinos es similar a la de los bovinos con relación al tamaño de las fosas, pero esta presenta una espina de la escápula menos prominente, la cual no termina en una punta que se denomina acrobión. Por lo que, como no existe este acrobión, vemos como la espina de la escápula se va poniendo roma hasta terminar totalmente roma. Y en los caninos se presenta una espina recta y central, lo que hace que las fosas supraespinosas e infraespinosas sean del mismo tamaño. Bueno, de lo siguiente que les vamos a hablar vendría siendo el húmero. El húmero es un hueso robusto y cilíndrico que se encuentra formando el brazo del animal. En la cabeza o en el extremo del húmero encontramos las tuberosidades. Bueno, aquí vemos una imagen de lo que vendría siendo el húmero. Bueno, encontramos el tubérculo menor y lateralmente a este encontramos el tubérculo mayor. Las dos tuberosidades estas se encuentran separadas por un surco. El surco bicipital. Bueno, caudalmente podemos observar que la cabeza articular para la escápula y la cabeza distal en un cóndilo medial. Bueno, aquí vemos las partes del húmero, que son la cabeza, el tubérculo mayor craneal, el tubérculo mayor caudal, el tubérculo menor craneal, el tubérculo menor caudal. Tenemos la cresta intertuberal, la línea ticipital, la cresta deltoidea, el tubérculo del redondo mayor, el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial y la fosa del holograma. Bueno, aquí encontramos varias diferencias entre los bovinos, equinos y caninos. Encontramos que en el músculo espiral de los bovinos y los perros es poco profundo y en los equinos es bastante profundo. Encontramos que la tuberosidad deltoidea de los bovinos es poca pronunciada y en los equinos es bastante pronunciada. Y en la tuberosidad redonda encontramos que los bovinos esta no es prominente. En los equinos esta es ancha, es circular y rugosa, o sea, como así carraspelosa. Y en los perros se manifiesta poco. Bueno, aquí vemos lo que vendría siendo el número de los bovinos, los equinos y los perros. Que como sabemos el del perro es de menor tamaño porque el perro es un poco más pequeño. Entonces ahora vamos a hablarles sobre lo que vendría siendo el radio y ulma. Este es el conjunto de dos huesos. Aquí como vemos se muestran dos huesos en la imagen
que se conocen como radio y ulma. A la ulma también se le puede denominar cúbito. Estos forman el antebrazo del animal. El radio es el hueso más robusto de los dos que se están mostrando. O sea, el radio es más grande, más robusto que la ulna. Esto es inverso a las aves. En las aves se encuentra que la ulna es más robusta que el radio. El radio es un hueso largo, bastante largo, y es poco aplanado dorsiventralmente. Este presenta una superficie craneal y una caudal, y presenta un borde medial y uno lateral. Bueno, sobre el extremo proximal se observan dos superficies articulares un poco cóncavas. Bueno, aquí un poco cóncavas y separadas por una cresta. Y como vemos, se ven en la cresta. En la primera imagen se pueden ver en la segunda imagen se puede ver lo que vendría siendo la cresta. Sí. Bueno, entonces ahí podemos ver, también podemos ver la tuberosidad del radio y la apófisis estiloideas. Ahí vemos las partes del radio y la ulna, que son la apófisis coroidal medial, la tuberosidad del olecraán, la apófisis ancónea, la apófisis coronoides lateral, los surcos de tendón oblicuo del carpo, los surcos para el tendón carporadial, y la apófisis estiloidal del ulma y la apófisis estiloidal de radio. Bueno, entonces aquí vemos una diferencia entre los bovinos, equinos y caninos. Aquí encontramos que el radio y ulma, o radio y... Perdón, aquí se dobló un segundo. Bueno, aquí podemos encontrar que radio y ulna o cúbito del equino se diferencia con los del bovino, porque la ulna del equino distalmente es menor la longitud que la del radio, que el radio. Esto se extiende hasta el tercio del mismo. También encontramos que el tamaño del cuerpo de radio con relación al cúbito en los bovinos y en los equinos es el cuerpo del radio es más grueso que el del cúbito. Y encontramos que en los perros ambos son delgados. El cuerpo del cúbito en los bovinos es completamente reducida. En los equinos este es incompleto, y en los caninos es completo y delgado. Aquí vemos un ejemplo viéndolos en imagen del canino, que vemos que es más delgado. En los bovinos es más grande, y en los equinos también es igual de grande. Como siempre lo vamos a encontrar más pequeños en los equinos, en los caninos, porque son animales más pequeños. Bueno, ahora procedemos a hablar del carpo. Bueno, el carpo se encuentra formado por varios huesos, los cuales se clasifican en huesos cortos y bueno, se hallan dispuestos en dos filas. Está la fila proximal que cuenta con 3 huesos. Como vemos la fila de arriba, aquí la fila de arriba en el equino, en el bovino y en el canino, vemos que en la fila de arriba, o sea, la proximal, tiene 3 huesos. Bueno, lo cual articula con la extremidad distal del radio. Estos se conocen como carpo radial, carpo cubital y intermedio del carpo. Sobre la cara palmar encontramos un cuarto hueso. Este hueso se le conoce como hueso accesorio. Bueno, en la fila distal, que es la fila de abajo, cuando nos hablen de proximales, siempre va a ser lo que está arriba y distal lo que está abajo. Cuando en la fila distal el número de huesos varía según la especie. En los equinos encontramos 3. Estos se le conocen como carpo 1, 2, 3 y 4. No tienen ni el 1 ni el 5. Y en los bovinos encontramos sobre la segunda fila encontramos 2 huesos nada más. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre lo que vendría siendo el metacarpo. El metacarpo está formado por varios huesos, clasificados dentro de un grupo de huesos largos, porque como se dan cuenta aquí en la imagen, estos huesos son largos. Los huesos largos se saben que son largos porque predomina la altura del hueso, o sea, lo largo del hueso ante lo ancho, y son cilíndricos. Estos huesos son cilíndricos. Entonces encontramos unos huesos largos y estos se desarrollan un poco más.
los metacarpianos relacionados con los dedos funcionales de cada especie. Los carnívoros, al igual que los primates, presentan 5 metacarpianos. O sea, nosotros se podría decir que tenemos 5 metacarpianos desarrollados y funcionales. Uno para cada dedo, o sea que cada metacarpiano es uno para cada dedo. Los bovinos, por tener 2 dedos funcionales, desarrollan 2 metacarpianos, que son el 3 y el 4, los cuales se hallan funcionales y forman un hueso llamado el gran hueso metacarpiano. Bueno, encontramos que en los equinos solo se desarrolla el tercer hueso, que se le denomina el tercero, y recibe el nombre de gran metacarpiano, y se observa que el hueso metacarpiano es un hueso largo y su superficie dorsal es cilíndrica, como les había dicho, porque esa es la característica de los huesos. Si nos damos cuenta que, bueno, aquí no tengo una imagen del hueso de metacarpo de los bovinos, pero en los bovinos se le ve una pequeña raja en el medio, lo que quiere decir que como él tiene 2 dedos funcionales, entonces el metacarpiano está dividido en 2, pero está fusionado, no está separado. Bueno, entonces ahora aquí vemos que en los bovinos, por tener 2 dedos, estas son las diferencias que tienen los bovinos con los equinos al momento del metacarpo, que los bovinos, por tener 2 dedos funcionales, desarrollan 2 metacarpianos, como les había explicado, y los equinos apenas desarrollan 1, que es el tercero, y los bovinos desarrollan 2, que es el tercero y el cuarto. Bueno, tenemos los dedos ahora, que son las falanges. Los dedos de los animales, los dedos de los mamíferos se encuentran formados por 3 falanges. La primera falange, que se le conoce como proximal, la segunda, que se le conoce como medial, y la tercera, que se le conoce como distal. Bueno, la tercera falange se encuentra protegida por un estuche de queratina. Ahora les vamos a hablar sobre la falange proximal, que es la primera falange. La primera falange se caracteriza por tener un extremo bastante proximal y es más ensanchado que al distal. La superficie palmar, aquí se habla de palmar y no de plantar, porque estamos hablando del tren anterior, lo que quiere decir de las manos. La parte palmar tiende a ser aplanada, y las superficies articulares proximales son de fosas simétricas, separadas por un surco profundo. Bueno, aquí vemos una imagen de lo que vendría siendo la primera falange, o la falange proximal, que vendría siendo esta, y aquí la vemos ubicada dentro de las 3 falanges, que tenemos la primera falange, segunda falange y tercera falange. Bueno, entonces ahora vamos a hablarle de la segunda falange, o la falange media. Bueno, la segunda falange en la superficie articular proximal presenta 2 fosas articulares separadas por una ligera cresta, que vamos a acercarle un poquito más aquí, por una ligera cresta, y las extremidades distal presentan 2 cóndilos. Ahí vemos donde dice 4 y 4 son los 2 cóndilos. En los equinos tiene forma cuadrilátera para diferenciar la falange izquierda de la derecha, y se procede de igual forma en la primera falange. Bueno, aquí vemos la diferencia entre los equinos y los bovinos, y la diferencia es que en los equinos tiene forma cuadrilátera para diferenciar la falange izquierda de la derecha, y se procede de igual forma que en la primera falange, y en los bovinos la segunda falange tiende a parecerse a la primera, siendo un poco más corta, y la superficie articular del cóndilo lateral se extiende dorsalmente. La falange distal, que ya es la última falange, en esta los huesos sesamoideos, su nombre se debe al gran parecido que tienen con la semilla del sésamo. Estos huesos son 3 por cada dedo funcional. Los 2 primeros, como son 3, los 2 primeros se les llama proximales, y el último que queda se le llama distal. Los proximales se ubican en la parte palmar de la articulación del menudillo, y estos se disponen de una forma tal que forman un canal para que el desplazamiento de los tendones flexor digital profundo y superficial, el sesamoideo distal, conocido más comúnmente como hueso navicular, se ubica en la parte palmar también de la articulación del casco interfacial. Aquí vemos una imagen distal. Entonces aquí vemos las partes de las que nos están hablando, que nos hablan que son 3 partes, 2 proximales y una distal. Bueno, entonces estas serían todas las partes esto sería el tren anterior del equino comparado con los bovinos,
y caninos, y muchas gracias.